A continuación, clasificación B, bajo supervisión de un adulto. las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Bienvenidos a Rumbo Constitucional, soy Rafael Ollarte. En esta segunda época del programa, luego de algunos años de receso, hemos vuelto a casa. Y como de costumbre, como lo hacíamos, en algunos casos se tratará algún tema de coyuntura, en otros casos traeremos algún invitado experto sobre alguno de los temas que interesen a la ciudadanía, no solo a los abogados, porque el derecho nos afecta a todos ciertamente, es decir, el derecho no es cosa de abogados, tal como la medicina no es cosa de los médicos, los que nos enfermamos somos otros y los que tienen problemas y dificultades jurídicas no son pues necesariamente juristas. Y en otros casos seremos más académicos, ¿no? Es decir, trataremos ciertos temas sobre las garantías constitucionales, sobre tal o cual derecho fundamental. Hoy día quería tratar un tema que está próximo a producirse, es decir, la segunda vuelta electoral. ¿Cómo es esto de la segunda vuelta electoral? No es una cosa frente a la que se cree que tiene larga data en el mundo del derecho. De hecho, tradicionalmente, como ocurría en Ecuador con nuestras constituciones decimonónicas y también con la mayor parte de constituciones del siglo XX, la elección presidencial se resolvía en una sola vuelta. Es decir, el que tenía más votos ganaba la elección. Y eso, naturalmente, entrañaba ventajas y desventajas. Sistemas políticos y sistemas constitucionales perfectos no existen. ¿Cuál es la gran ventaja, por así decirlo, del sistema de vuelta única? Que el candidato que gana tiene los votos que siempre debió tener. Me explico. Si usted tiene una papeleta con 6, 7 u 8 candidatos, usted de modo general votará por el que más le guste, por el que más se asocie a su pensar político. O por último, usted dirá, votará por tal vez ese voto que le llaman voto útil, no voto por el que yo quiero, porque el que yo quiero lo más probable es que no gane y quisiera entonces que, si no va a ser este, que sea este otro. Pero por lo menos se refleja de modo general el respaldo real que se tiene frente a un balotaje, a una segunda vuelta electoral, en el que se gana ciertamente con el 50% más 1 de los votos válidos, pero muchos de esos votos, como veremos, no le pertenecen. Es decir, tal vez están votando por usted porque usted es el menos peor de todos, por así decirlo, en buen ecuatoriano. Claro, desventajas también ocurrían, porque ¿qué tal si la elección del presidente de la República se da o con una muy baja votación o con muy escaso margen? Claro, recordemos la elección de 1968, en la que básicamente el electorado ecuatoriano se dividió en 3 tercios. El que gana con el 29%. Pero el segundo saca el 28,5% y el tercero casi el 25%, es decir, muy cercanos. Y claro, nos dice, bueno, has ganado la elección, pero rasguñando, ¿no? Más o menos como lo que hoy decimos respecto de las elecciones de alcalde de Quito o de prefecto de Pichincha, que uno va a decir, oye, ganaste, no ganaste, ni de lejos con mayoría absoluta y además muy cerquita del siguiente, es decir, una votación muy dividida. Aunque en nuestro país también tuvimos primeros mandatarios, específicamente José María Velasco Ibarra, que gana las elecciones del año 52 con un 43%, es una votación bastante elevada para los estándares ecuatorianos, y la de 1960 con el 48,7%, es decir, prácticamente la mayoría absoluta. Claro, la gran desventaja que tienen también estos sistemas de simple mayoría, que todavía se aplican, por ejemplo, en México,
en Paraguay, en Honduras, en Panamá, es decir, usted solamente, lo mismo que los Estados Unidos de América, ¿no? Es decir, usted tiene una sola vuelta electoral y el que tiene más votos, ese es el que gana. No me importa si hubo división de tendencias, porque esa es otra cuestión, por ejemplo, que marcaba mucho las elecciones colombianas con la anterior constitución, la de 1887, porque ellos tienen el sistema de balotaje como nosotros a partir de la constitución de 1991. Pero claro, se veía mucho en Colombia que con su sistema bipartidista de liberales y de conservadores, a veces una de las dos tendencias, los liberales, no iban con un candidato, sino que el Partido Liberal escogía a uno y el que perdía se picaba, por decirlo así, y también escribía la candidatura. Entonces los liberales tenían dos candidatos y naturalmente eso beneficiaba al candidato conservador y viceversa. Es decir, a veces se dividía la tendencia conservadora y la tendencia liberal iba con su único candidato. El que ganaba era el liberal. Es decir, la división de la tendencia generalmente le beneficiaba al que iba unificado. Ahora, cierto es que con el sistema de segunda vuelta y balotaje, es decir, segunda vuelta directa, como lo que viene pues del 11 de abril, uno dice, se evita tal vez esta suerte de que la división de tendencia marque mucho, pero ya veremos que la división de tendencia también afecta a las segundas vueltas electorales, pero no del modo cuando usted tiene un sistema de vuelta única. Por eso, a partir de la Constitución francesa de 1958, la vigente, no, aunque a usted le parezca increíble, pues nosotros entre 1958 y la fecha ha regido la del 45, la del 67, la del 78, la del 98, la del 2008, 5-1 les vamos dando a los franceses, más, y si a eso le sumamos las reformas constitucionales, mejor ni hablemos. Pero claro, en Francia instauran este famoso balotaje, es decir, la segunda vuelta directa. Si nadie obtiene la primera mayoría la mayoría absoluta, es decir, mitad más uno en la primera vuelta electoral, hay que ir a una segunda vuelta electoral. Pero ese no es el único sistema, por si acaso. Pues usted va a decir, o sea, solo desde el año 58 en Francia se establece esta necesidad de ganar con mayoría absoluta. No, habían muchos sistemas en los cuales se exigía mayoría absoluta, pero no se iba a la segunda vuelta directa, sino que habían unas fórmulas parlamentarias. Esto es, era el Congreso el llamado a definir quién era el triunfador en las elecciones. ¿En qué países, por ejemplo? En Bolivia. En Bolivia, si bien se exigía a partir de la Constitución del año 61 que se gane con mayoría absoluta, si nadie obtenía la mayoría absoluta en la primera vuelta electoral, había que ir a una segunda vuelta congresal, es decir, los diputados y senadores electos se reunían en Congreso pleno, votaban y el que tenía más votos en el Congreso era el que se llevaba a la elección. De hecho, en el caso boliviano, solo han existido, de modo general, existían dos ocasiones en las cuales con este sistema alguien ganó con mayoría absoluta sin ir a una segunda vuelta congresal, a una segunda vuelta legislativa. El caso del general Enrique Peñaranda, uno de los héroes de la guerra del Chaco, que gana la elección con el 89% de los votos. Claro, existía mucho consenso, ¿no? Y luego Evo Morales en el año 2005. Recuerde que Evo Morales no fue su primera candidatura, la del 2005. Anteriormente había perdido contra Gonzalo Sánchez de Lozada, ese que tenía una voz medio agringada, ¿no? Porque había estudiado en los Estados Unidos. Ahora, con la Constitución del año 61 en Bolivia se daban fenómenos, porque como iban las tres primeras mayorías relativas, curiosamente al realizarse los pactos en el Congreso, no ganaba pues el que tenía la primera mayoría relativa, sino que ganaba el de la segunda mayoría relativa. Eso pasó con Víctor Paz Estenssoro, que en el año 85 es elegido presidente de Bolivia por la mayoría congresal, desplazando a Sánchez de Lozada, que había ganado la elección. Y en el año 89, la primera vuelta, el primero era el general Hugo Banzer Suárez, pero el Congreso llega a algunos acuerdos y se elige al ministro del Movimiento Izquierda Revolucionaria, Jaime Paz Zamora, que era el tercero, es decir, el primero no llegaba y Hugo Banzer era el campeón de los primeros lugares, pero en la elección directa, pero no lograba la primera magistratura hasta que finalmente fue electo en 1994.
Ahora, el sistema boliviano tuvo una gran dificultad. En las elecciones del año 79, las primeras mayorías relativas fueron para Hernán Siles Suazo, Víctor Paz Estenssoro y General Vance Suárez, aunque Vance Suárez estaba muy, muy lejos. Entonces vamos a la segunda vuelta en el Congreso. Entonces se toma una votación, nadie logra la mayoría absoluta de los miembros del Congreso y se elimina al tercero, que fue Banzer. Banzer no tuvo suficientes votos y la elección congresal se concentra entre Siles y Víctor Paz Estenssoro. Pero en el Congreso se votaba y empataron. Se tomaba otra votación, empate. Entonces la Constitución boliviana tenía una solución muy mala, que era que en caso de empate se tenía que seguir votando hasta que se deshaga el empate. Bueno, ¿cómo era la cosa? Usted tal vez es mal pensado y diga, algún voto que se compra por ahí, el camisetazo, el que se vira. Bueno, no ocurrió nada de eso y finalmente el Congreso toma una decisión de, bueno, nombrémosle al presidente del Senado, que no era muy simpático. Guevara Arce era el presidente del Senado. Y claro, al final le dejan afuera a Guevara Arce y le nombran, le designan como presidente de Bolivia a la presidenta de la Cámara de Diputados, de la Cámara Baja, Lidia Gayler Tejada. La primera mujer presidente de Bolivia, una cosa muy interesante, además una mujer política de una estatura muy, muy interesante, pues como ocurría en Argentina y en otros lugares, ¿no? Que habían mujeres muy interesantes y que lograban acceder a estos cargos. Pero ella fue víctima del golpe de Estado del general García Meza, decían que además estaban medio emparentados. Bueno, en el caso, entonces, finalmente, los políticos bolivianos, luego de la terrible dictadura de García Meza, que fue sacado del poder por los propios militares, con una serie de azonadas y cuartelazos, finalmente abandona el poder y quien asume a la larga es el general Guido Vildoso, que es el que vuelve al cauce democrático, y el Congreso del año 80 se vuelve a reunir y vuelve a tomarse votación entre Siles y Suazo, entre Siles y Víctor Paz, llegan a un acuerdo y finalmente se cede en el poder. Víctor Paz cede a Hernán Siles Suazo, que hizo un gobierno realmente espantoso. Se le vinieron todas las promesas pues al canto, ¿no? Las promesas de mejores salarios, crear sueldos, crear bonos del aire. Se le vino una tremenda hiperinflación. Hasta ahora no sabemos cómo acabó el mandato. De hecho, tuvo que abandonar el mandato antes, es decir, le tuvo que entregar el poder en el año 85 a Víctor Paz Estenssoro, con alguna anticipación de algunos meses, porque su gobierno no daba más. Claro, la gente estaba muy ilusionada con el retorno a la democracia, con las grandes promesas de Siles Suazo. Curiosamente, Siles Suazo y Víctor Paz, que luego fueron enemigos políticos, eran compañeros de partido, de izquierda. Ahora, en la práctica, la tendencia izquierdista del 81 hasta el 85 de Siles Suazo fue, le insisto, un desastre. Víctor Paz Estenssoro, en cambio, aplicó con dolor un sistema de carácter más o menos neoliberal y sacó a Bolivia del hoyo en el que estaba, con su famosa frase cuando anuncia las medidas económicas, con una cara muy triste y de funeral al pueblo boliviano, indicando: Bolivia se nos muere, para que la gente entienda, ¿no?, de que había que hacer grandes sacrificios. Nosotros también tuvimos un sistema de segunda vuelta congresal. Usted va a decir: ¿cuándo? Nunca he visto que en Ecuador los congresos, salvo esas disparatadas cuestiones que hacían los congresos cuando le sacan a Abdalá Bucaram y para no ponerle a Rosalía Arteaga le ponen a Fabián Alarcón, pero eso es otro tema, no discutamos de eso, aún no, ya lo veremos en algún rato. Pero claro, así como que no hubo en una elección democrática normal mayoría absoluta y nos fuimos a una segunda vuelta congresal. No, estaba prevista para los casos de empate, es decir, decía la Constitución de 1869 que en caso de empatar la primera vuelta directa, o sea, algo sumamente complicado, que ese empate en votos en una primera vuelta directa, había que ir a una segunda vuelta indirecta en el Congreso, y en caso que persistiera el empate se le otorgaba al presidente del Senado voto dirimente, es decir, ¿por quién votó el presidente del Senado? Ese era el elegido. Y lo mismo en la Constitución del 45, con un Congreso monocameral, en el que si había empate en la elección directa, teníamos que irnos a una elección congresal, y en caso de que haya empate también en la congresal, el resultado lo decidía la suerte, es decir, cara o sello, no sé, piedra, papel o tijera, no sé cómo harían, papelitos, bolitas, alguna cosa, pero claro, era una cosa muy difícil que se produzca. La regla general
que hemos visto es que vayamos eliminando esas segundas vueltas congresales. Pues en Chile también había una tradición, y la tradición era, si bien la Constitución del 25 ordenaba que en caso de no obtenerse mayoría absoluta en la primera vuelta electoral había que ir una segunda en el Congreso, ahí sí entre las dos primeras mayorías relativas, no esta cosa de Bolivia de las tres primeras, las dos primeras. Pero había una costumbre constitucional en Chile que hacía que el Congreso siempre nombre, siempre designe, siempre elija, por así decirlo, a la primera mayoría relativa. Y eso ocurrió siempre, incluso con la elección de Allende. A veces se suele creer que Allende ha ganado la elección con una gran distancia. No, Allende tuvo en números cerrados 36% y Alessandri, que era el segundo, casi el 35%. Es decir, era una elección bastante cerrada. Claro, las fuerzas de derecha e incluso la democracia cristiana pretendía de que Alessandri fuera elegido y que luego renunciara, y Alessandri decía: yo soy un hombre de derecho, aquí hay una costumbre constitucional y yo no me voy a prestar para ninguna de estas cosas, por lo tanto se tiene que respetar esta costumbre constitucional, y de este modo el Congreso le elige a Allende. Claro, con una condición: le hicieron firmar el llamado Estatuto de Garantías Democráticas. Recuerde que Allende era un señor de carácter marxista, ¿no? Y marxista en serio, pues no marxista de cafetino, no marxista de yo canto el Che Guevara, no, marxista convencido, por más de que don Salvador Isabelino del Sagrado Corazón de Jesús Allende y Gossens, que era el nombre completo de Salvador Allende, había nacido en cuna de oro, papá parlamentario, el estudiante de medicina, y en Chile en aquellos tiempos, y así lo fue hasta hace muy poco tiempo, estudiar medicina o estudiar derecho era poco y menos que un título de nobleza. Entonces, en eso estaba don Salvador Allende, que en la medicina dicen algunos que afortunadamente no la ejerció, sino que se dedicó a la política. Además, Allende gana a la cuarta ocasión. Ojo, no es que la tercera fue la vencida, la cuarta. No es un llamado aquí a nuestros tradicionales candidatos a que le intentan la cuarta, la quinta, la sexta vez, pero él fue a la cuarta, e incluso el Partido Socialista no lo quería poner de candidato. Le hago presente eso, porque decían que era el eterno perdedor, o sea, más o menos como el polo vaquerizo ecuatoriano, el eterno perdedor. Entonces, fue incluso difícil, ¿no?, su candidatura a la primera magistratura en Chile en esas circunstancias y en esos momentos. Pero claro, como era marxista, la democracia cristiana le condicionó y le dice: yo votaré por usted siempre y cuando usted firme este estatuto de garantías, este estatuto de garantías democráticas que garantizaba el derecho de propiedad, fundamentalmente las libertades individuales, libertad de empresa, libertad de comercio, libertad de industria, libertad de expresión, todo este tipo de cosas, tutela judicial efectiva que no se iban a tomar los tribunales. Finalmente, el compañero Allende en algún momento declaró que él había firmado ese estatuto de garantías por conveniencia electoral. Algo muy impropio de un presidente de Chile decir alguna cosa de esos, ¿no? Porque han tenido una tradición republicana mucho mayor que la de las demás naciones, tal vez porque era una nación tradicionalmente pobre. Tal vez los jóvenes digan: pobre, sí, Chile fue una nación tradicionalmente pobre y muy caída menos, ¿no? Con una gran migración, emigración y todas estas cosas, ¿no? Bueno, entonces en el caso chileno, Salvador Allende declaró paladinamente que él no se sentía obligado por ese tal estatuto de garantías, y ya sabemos lo que pasó después, todas las dificultades que hubo y en qué acabó. Por eso la Constitución del año 80, como la Constitución peruana del 79, como la ecuatoriana del 78, 79, como la colombiana del 91, mucho más tarde ciertamente la Constitución venezolana del 67 con modificaciones, o la Constitución de Brasil a partir de la reforma del 85, o como ocurrió en Argentina con la reforma del año 94, se comenzó a exigir segunda vuelta electoral directa. Claro, la gran ventaja de la segunda vuelta electoral directa es que primero la definición del quién es el primer mandatario no está dada por una mayoría relativa que, como hemos visto, puede ser muy escasa o producto de algunos fenómenos como son las divisiones de tendencia, o tampoco queda sometida a esas mayorías coyunturales en los congresos o asambleas que la gente en Iberoamérica, no solo en Ecuador, a veces la mira muy mal, ¿no? Es decir, como que el pacto político es dañino, especialmente nosotros los ecuatorianos, que somos tan poco dados al consenso y somos
están dados al disenso, pues ¿cómo yo le voy a dar mi voto a este? Porque eso tal vez, que el país se vaya a la porra, ¿no? Pero yo tengo que seguir viendo mi interés político futuro, porque en el año 2025 me van a decir que yo estuve con tal cual o con el otro, que yo estuve con el Arauz o que yo estuve con el Lasso, y no vaya a ser que uno de estos dos llegue y no le vaya bien y luego, claro, y además no puedo hacer oposición como a mí me gusta, oposición salvaje, directa y toda la cosa, como nos gusta a nosotros, porque los acuerdos son mal vistos. Vea que aquí por un acuerdo legislativo se le dijo al uno que era cogobernante. Bueno, está bien, esas son cosas que se dicen, no, tú no dices también que has trabajado para el gobierno, pero eso es otro tema también. Ya hablaremos sobre el tema de las licencias, ese tipo de cosas que el común de los mortales no logra. Pero bueno, entonces la gran ventaja es que, primero, logró un margen de legitimidad democrático interesante. He sacado el 50% más uno. Recuerde que siempre en el balotaje, a diferencia de la elección de primera vuelta, no es una elección generalmente de carácter positivo. A ver, los que votaron por Arauz en la primera vuelta, uno entiende que votarán por Arauz en la segunda. Y los que votaron por Lasso en la primera vuelta, votarán por Lasso en la segunda. Eso es lo que se cree. Aunque ahí pregúntele a Álvaro Noboa, que lo hizo tan mal en la segunda vuelta electoral de 2006, que gente que decía que había votado por Álvaro Noboa en la primera vuelta no votó por él en la segunda. Cuando dejó de hablar de los tratados de libre comercio, el desarrollo, estas cosas, y se empezó a tirar al piso con la Biblia, y era el hijo de Dios, o lo que sea, el enviado de Dios. Entonces estas cosas asustaron a muchos y dijeron, bueno, pues a ver, parece que se me ha salido de los cabales del candidato, entonces voto o voto nulo en blanco o voto incluso por el otro. Se dio ese gran fenómeno. Pero bueno, básicamente uno dice, los que votan por ti votarán por ti en la primera y en la segunda vuelta, salvo que hagas una salvajada muy grande, pero y los demás, los que votaron por el resto. Entonces uno dice, tal vez haya gente que diga, yo voté por tal y tengo una tendencia similar, voy a seguir votando por el otro, ¿no? Sí, pero también viene mucho la elección negativa, es decir, no el voto a favor de Lasso, sino en contra de Arauz, o no el voto a favor de Arauz, sino el voto en contra de Lasso. Esa elección negativa que se ve. Ahora, ¿cómo se cuentan los votos blancos y nulos? Ya que me está diciendo que me apure. Cuidado, no se confundan. Los votos nulos y blancos en Ecuador, a un lado, es decir, no ingresan al universo de votos válidos. Al universo de votos válidos solo entran los que han votado por una preferencia. En primera o en segunda vuelta es así, porque alguien dice, ¿y el voto blanco no va a la primera mayoría? No. Eso pasaba antiguamente en Chile y eso pasaba antiguamente en Uruguay, porque siempre se hizo esa diferencia política, ¿no? El voto nulo es voto rechazo, no quiero a nadie, o estoy en contra de la democracia, o ninguno me gusta, entonces voy a rechazar a todos. O lo otro, el voto en blanco es un voto de me da igual, o sea, si es el uno o el otro, o el que sea, me da igual, entonces dejo la papeleta en blanco. Eso se decía antiguamente, tratando de ver la psicología del elector, ¿no? Pero bueno, en Ecuador nunca el voto blanco sumó a la primera mayoría relativa, no se crea eso, si usted vota en blanco queda ahí, si usted vota nulo queda ahí. Evidentemente, el voto nulo y blanco siempre beneficiará más al que tiene la primera mayoría relativa, porque hemos visto casos de volteo. Febres Cordero gana la elección habiendo perdido la primera vuelta. Lo mismo Abdalá Bucaram. Lo mismo Rafael Correa. Le volteó. Claro, eran volteos de 1%, 2%. En el caso de Álvaro Noboa, el increíble 6%. Ahora estamos hablando de un 13%. Si te voltean, eres el campeón de los volteos. Bueno, entonces, claro, ese candidato que tiene mucha ventaja dice, mejor que vote nulo, porque así no crece el voto a favor de mi contrincante y se disminuye. Por ejemplo, si tengo 10 millones de votos de sufragios en total, ese es el 100% de votos totales. Pero ¿y si solamente 5 millones votaron por uno u otro candidato? Dos fenómenos. Primero, claro, tú tal vez ganes la elección con 2.500.000, uno, no necesitas 5 millones, uno. Pero aquí se produce el fenómeno que en Ecuador tenemos previsto. Si gana el voto nulo y blanco, a los votos válidos en total, quiebra la elección. El problema es que la Constitución y la ley no nos dicen qué hacemos el 24 de mayo. Es decir, ¿qué hago el 24 de mayo? ¿Y qué tengo que hacer? ¿Otra elección? Esa respuesta no existe. Pero de modo general, el voto nulo en Ecuador, 20% será mucho, ¿no? Y eso siempre beneficiará a la primera, al que lleva la primera mayoría y no al que le sigue. Bueno, creo que nos hemos quedado cortos, pero bueno, con esto les invito para un siguiente programa de Rumbo Constitucional. Hasta pronto, muy gentiles.
Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.